Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Esto es Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento respecto a hechos de la actualidad, tanto nacional como internacional. Esta es la agenda que le proponemos para hoy. Desenlace del caso Martinelli. Todo terminó. Nos acompañan dos víctimas, Aurelio Barría y José Eugenio Stout. También tenemos la otra cara de la moneda. Luis Eduardo Camacho nos acompaña, además del abogado Francisco Paco Carreira, para hablar del tema Martinelli y también de los hermanos Martinelli Linares. ¿Cuál es el futuro en ambos escenarios? Violencia intrafamiliar, la nueva pandemia. Tenemos a la Policía Nacional, la comisionada Elida Ortega, nos acompaña, y el criminólogo Omar López Sinisterra. El boom del petróleo y su impacto en la economía, en su economía, en mi economía. Harry Quinn, especialista en temas petroleros, René Quevedo, economista, estarán aquí en Debate Abierto. Y claro, cerramos hablando de la batalla que aún mantenemos contra la pandemia, logros y retos. El doctor Javier Nieto nos acompañará. Don Danilo Toro, buen día. Aquí está la agenda. Buenos días. Y aquí está usted que regresó. No solamente la agenda, usted que estaba... Oiga, cierto, teníamos 3 semanas de no vernos, de no compartir. Andaba por otros lares, ya está de vuelta. Oiga, y este encuentro ahora con estos temas, sin lugar a dudas, la atención nacional en estos últimos días, la semana que acaba de terminar y la que viene de seguro con el tema de don Ricardo Martinelli. Bueno, a ti, tú eres un buen referente. La primera pregunta que te diría es, ¿cómo ves Panamá? ¿Igual que lo dejaste o lo ves distinto? Bueno, con el tema Martinelli, un desenlace hay y quiero ver cómo las víctimas están observando lo que pasó y lo que pasará. Aurelio Barría, también José Antonio Stout, gracias por estar los dos aquí con nosotros. Ya se han sedimentado un poco las emociones del oleaje primero, del impacto de la noticia de la absolución. Pasadas las horas, ¿qué balance, qué análisis hace Aurelio Barría? Bueno, muy buenos días, primero que todo. Efectivamente, el día martes se dio el fallo en la cual se declara absuelto al acusado y evidentemente hubo reacciones a favor y en contra. Aquellos que hemos sido víctimas y los querellantes que fuimos representados por el Ministerio Público y los fiscales, nos extrañó sobremanera, asombroso que en una circunstancia donde hay claras evidencias de que el Consejo Nacional de Seguridad pinchó, como le quieres decir, interceptó o hizo espionaje no autorizado por ningún juez, y de eso no hay ninguna duda. Sencillamente se desconoce que el autor intelectual o la persona con la mayor jerarquía sobre el Consejo Nacional de Seguridad no se le pudo probar, de acuerdo a las jueces, que fue la persona que dio la orden. ¿Y usted coincide con ese criterio? ¿No se pudo probar? Ha habido un fantasma, porque sencillamente 2 directores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garús, fueron juzgados con los mismos cargos, imputados, y sencillamente fueron encontrados culpables y se les asignó una pena de creo que 5 años, 60 meses. Sin embargo, el jefe inmediato del Consejo de Seguridad, que es el presidente de la República, a la sazón el expresidente Martinelli, en iguales circunstancias los jueces fallaron distintos. Entonces, la pregunta que yo me hago, o todo el mundo se hace, ¿cuáles fueron los criterios y por qué los jueces o las jueces, las 3 jueces, fallaron unánimemente? ¿Por temor? ¿Por incapacidad jurídica? ¿O ha habido temas de corrupción? Esos son temas que no sabemos y cada uno tiene su interpretación y su respuesta. Yo se lo dejo al televidente.
Señor Stout, ¿qué dudas y qué certezas le ha dejado esta decisión? Bueno, una certeza absoluta es que ha sido absuelto. Esa es una certeza, ¿verdad? Dudas innumerables. Por ejemplo. Evidentemente. Hombre, un poco como ha dicho Aurelio, es muy difícil entender la sentencia, muy difícil, ¿verdad? O sea, los que estuvimos ahí pudimos escuchar los alegatos tanto de la defensa, que hizo su mejor trabajo, no me cabe la menor duda, como del Ministerio Público y de la acusación privada. Yo le puedo decir con absoluta certeza que aquello fue demoledor, demoledor. Mire, y quiero mencionarlo aquí porque me parece muy importante. Cuando se juzgó a Alberto Fujimori en Perú, sus abogados dijeron que había que absolverlo porque no había forma. Ellos reconocían que había habido los asesinatos, que había habido las torturas, que había habido, todo eso hubo, pero no había forma de relacionar todo eso con el señor Alberto Fujimori. Y como no había forma de relacionarlo, había que liberarlo. Los abogados, los jueces, muy por el contrario, se ciñeron a una teoría que se llama la teoría del control, del dominio del hecho. Esa teoría dice que por esa teoría se llega a quién es el que domina los hechos y que ese es el autor mediato. ¿Y el autor mediato quién es? Aquel que se vale de intermediarios para cometer el delito. Es decir, la cara no se le ve, pero es evidente la estructura que domina y controla, ¿verdad? Bueno, allá sí se le condenó, aquí se le absuelve, o sea que es exactamente el mismo juicio, pero al revés. La figura no se aplicó a Panamá, o por lo menos los fiscales no lograron, o algo pasó con las juezas, no sé. Al final hay un veredicto, es absuelto. Para algunos, como el constitucionalista Ítalo Antinori, ya esto, pues cerremos la página, sigamos adelante. Ustedes que fueron víctimas, y hay víctimas que también se han pronunciado en esa línea, ¿ustedes como víctimas también asumen la misma posición? Yo pienso que el caso en el sistema de administración de justicia de Panamá está cerrado. Sí. Yo creo que aquí no hay vuelta atrás y el señor Martinelli ganó el pleito. En buena lid, con fallas, con temor, con todo lo que se ha cuestionado, pero ese es el resultado y es la realidad. Yo creo que nosotros debemos pensar de aquí en adelante. ¿Qué hacemos los ciudadanos que vivimos y vemos esta circunstancia? Bueno, yo pienso que una opción para dejar constancia en la historia de nuestro país es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí se presentan casos, porque este es un caso de violación a la intimidad y la privacidad de ciudadanos panameños, que no fue autorizado por un juez. Hay las pruebas, porque el Consejo de Seguridad lo hizo sin la autorización de un juez. Hay las víctimas y hay las pruebas, porque en el caso mío, pues yo evidentemente confirmé que mis equipos fueron violados y los textos que estaban en mi computadora estaban grabados en la computadora de Brad Pitt. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es reflexionar, repensar la realidad y buscar cómo vamos a corregir y a rescatar la institucionalidad jurídica de nuestro país, que ha perdido total confianza y que eso es muy peligroso para poder vivir en armonía y convivencia natural y tolerancia en este país. Para dejarlo claro, ¿ustedes buscarán justicia en el exterior? ¿O no? Bueno, la Corte Interamericana tiene que buscar los elementos y tiene que tomar una decisión. Si eso es buscar ¿Ustedes justicia, van a presentar el caso ante la Corte? evidentemente sí. ¿Cuándo lo van a hacer? Esto es un proceso, hay protocolos que hay que llenar, esto no sé cuánto tiempo tomará elevar las pruebas, elevar los documentos, pedir la solicitud, en su debido momento estará presentado. Pero esa es una fase. Lo que los panameños como ciudadanos tenemos otra. ¿Cómo corregimos el entuerto? ¿Cómo corregimos la situación? Hay personas que se sienten muy contentas con el resultado y hay una gran mayoría que no se siente. Digo, eso es evidente que hay en el país. La persona que siente que no hay seguridad jurídica en Panamá o en el exterior que lo vea hacia Panamá, bueno, nosotros tenemos que buscar que en este país lo haya y que sencillamente el poder económico o el poder político no sean los determinantes para que los resultados sean impunes. Y que se haga justicia para el hijo de la cocinera, para el pobre, para el rico, para cualquier persona
que en un momento dado consideremos que viole la ley, hay que tener certeza del castigo. ¿Usted pasa la página o también cree que esta es la dirección correcta, buscar justicia más allá de la geografía nacional? Evidentemente, incluso las juezas reconocen que ha habido una violación de derechos. O sea, ellos lo reconocen. O sea, ellos lo que dicen es que esas violaciones se le pueden adjudicar a quien sea, pero no se le pueden vincular, no hay forma de vinculárselo al señor Ricardo Martinelli. Por lo tanto, aquí se está reconociendo que se nos violaron nuestros derechos humanos a la intimidad y por lo tanto, como aquí no hemos obtenido justicia, vamos a ir a buscar justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es nuestro derecho y lo vamos a ejercer. Don Danilo Toro. Ahora, un pleito de esta naturaleza implica que quien va a ser acusado va a ser el Estado panameño. Exacto. Porque el Estado viola derechos de ciudadanos. Así es. Ahora bien, tomando en cuenta lo que acaba de decir el señor Barría, siendo que el Estado, desde el punto de vista de ustedes como víctimas, ha violado sus derechos, la pregunta es internamente, ¿cómo enfrentar el hecho de que la estructura del Estado, en este caso el Consejo de Seguridad, pueda tener otro tipo o nuevas formas de controles? ¿Qué se plantea en este sentido? ¿Qué proponen ustedes ante ese poder que representa el Consejo de Seguridad? Bueno, lo que se propone aquí no es ante ese poder, sino ante el propio Estado, ¿verdad? Es decir, la administración del Estado, la forma en que se administra el país, ha colapsado. No solo el sistema judicial, la Asamblea no representa a nadie que no sea ellos mismos. Eso, bueno, todo el país lo conoce, eso va de escándalo en escándalo. Yo le quiero decir que cuando la ingeniera Balbina Herrera fue presidenta de la Asamblea, se manejó, con los mismos números de diputados, se manejó con un presupuesto anual de 17 millones de dólares. En el 2022, la Asamblea va a tener un presupuesto de 147 millones de dólares, teniendo los mismos diputados. Es decir, eso es un órgano como tal corrupto. Así, y eso lo sabe todo el país. O sea, aquí nadie está descubriendo nada. El sistema judicial, ni hablemos. Es decir, y no por el caso Martinelli. Es decir, el caso Martinelli es una patada más y ya está, punto. Pero está derrumbándose por todas partes. No va a haber justicia en el caso Odebrecht. Yo ayer conversaba con un abogado eminente de este país y me decía, Odebrecht, dentro de 10 años no habrá culminado el caso. Eso es justicia. Esto no puede continuar. Y el Poder Ejecutivo no da informes, no hay claridad, no hay transparencia. Eso tiene que terminar. ¿Usted ve el presente y el futuro tan sombrío como el señor Stout? Bueno, tú hiciste una pregunta de qué vamos a hacer. Ajá. Y yo lo quiero llevar al contexto de los ciudadanos. A ver. La persona que está observando el programa y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer en este momento? Eso va a depender del carácter, del pensamiento, de la estructura, de la moral ética de cada ciudadano. Usted puede sencillamente abstenerse de opinar y sencillamente decir, bueno, las cosas están así, a mí no me importa y yo seguiré. O sencillamente yo tendré que tomar una acción y ser mucho más participativo y buscar la manera que unir pensamientos con aquellas personas que aunque tengamos divergencias, podamos coincidir que hay un elemento, un cáncer común más allá y una circunstancia que se debe corregir. Y si lo quieres hacer en una manera análoga, es como si tú dijeras, ¿tú quieres ser cerdo o quieres ser águila? El cerdo convive y come en el estiércol y vive feliz. Y el águila no escucha lo que grita el pantano y se eleva. Y esa es una decisión que va a tener que tomar cada uno en su pensamiento. Oye, yo quisiera traducir eso al mundo político porque el señor Martinelli es un factor político innegablemente. Hay quienes ya lo ven en la presidencia en el 2024. ¿Ustedes lo ven como un hecho, una realidad, una posibilidad? Bueno, no cabe duda que el señor Martinelli tiene un respaldo importante. Lo marcan las encuestas. Las realidades hay que aceptarlas y no van a cambiar porque uno las niegue o las tergiverse. Él tiene un respaldo importante, no cabe la menor duda. Él en estos momentos está, y hay que decirlo también, o sea, si queremos entender lo que está pasando en Panamá, él está canalizando, vehiculizando la gran molestia, iba a decir una palabra un poco fuerte. No, aquí usamos lenguaje diplomático, no se preocupe. Sí,
Molestia, está bien molestia. La gran molestia, ¿verdad? El gran enfado de la sociedad panameña y la gran decepción que tiene la sociedad panameña. Y él está canalizando eso. Adecuadamente o no, ese es otro tema, ese es otro, pero en este momento ese respaldo responde a eso. Él está canalizando eso porque no hay nada más que lo canalice. Y eso hay que decirlo así. Fíjese que yo he planteado, don Danilo, para darle la palabra a quienes no lo ven corriendo, lo ven ya en la presidencia. Fíjese cómo hice la pregunta. Tome la palabra, por favor. Sí, la pregunta suya es muy clara tomando en cuenta algunas reacciones. Y lógicamente lo que dice el señor Stout es que tiene un respaldo político importante y es un actor en pleno desempeño, en plenas funciones. Sin duda. Es más, desde mi perspectiva, el juicio fue para él una campaña política. Por supuesto. Ahora, entiendo de sus palabras que no habiendo un pase de página, porque elevar esto al CIDH no es un pase de página, la página todavía del caso se mantiene abierta, pero que simultáneamente, como víctima y como ciudadanos interesados por lo que ocurre en Panamá, hay algún tipo de replanteamiento para el comportamiento ciudadano. Lo que plantea el señor Stout es el Estado está en franca disfunción. Eso implica, o sea, es más allá que el problema Martinelli para ustedes. Para ustedes Martinelli fue un problema, pero la lectura que hago es que no, es todo un complejo del Estado lo que está. ¿Qué significa esto? ¿Constituyente? ¿Significa borrón y cuenta nueva del Estado? ¿Significa sacar los muebles y comprar muebles nuevos de la casa? ¿Qué significa esto? Para mí es evidente y sí, Ricardo Martinelli fue presidente. En las elecciones de 2014 su candidato no ganó y fue una gran derrota que él aceptó por las razones que todos sabemos, por las circunstancias que se vivieron durante los 5 años del 2009 al 2014 y le pasaron la factura. La ciudadanía escogió a otra persona para ser el presidente de la República, a pesar de los 36.8 millones que se declararon y puede ser aún más que se invirtieron en la campaña del señor Arias con la señora Marta. Él anunció, después del fallo, que él tiene la intención de ser candidato a la presidencia de la República y ese derecho lo tiene porque ya ha pasado un periodo después que fue presidente. Así que sí, tiene el derecho. Van los panameños a olvidar todo lo que pasó del 2009 al 2014, todos los casos que se le han denunciado. ¿Qué va a pasar en Nueva York con los casos del indictment a los 2 hijos por casos de lavado de dinero, en lo cual vinculan a una persona de alto nivel, familia que está en el gobierno del 2009 al 2014? No le ponen el nombre, pero le ponen la seña. Y te pregunto, ¿tú sabes quién es? Obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esos resultados? Van a tener alguna influencia en el país. Entonces, de aquí a allá, faltan 2 años y medio. Yo creo que la campaña política se adelantó y hay un nuevo rejuego en la mesa. Los partidos políticos, la sociedad civil. Yo creo que si todos podemos identificar que hay un adversario y un candidato que sencillamente representa una situación que debe corregirse, quizás esas diferencias que hay entre los diferentes grupos se pueden agrupar en un frente común para poder conseguir tener una candidatura que pueda hacerle frente a alguien que en este momento está marcando muy alto en las encuestas, que está siendo una de las encuestadoras. A estas alturas del juego usted está hablando de todos contra Martinelli, una coalición de todos contra Martinelli, ¿de eso está hablando usted? Bueno, no sabemos si al final del día cuál partido o no, si el PRD se va a unir a él o no, o si él va a poder conseguir de vuelta el partido Cambio Democrático o se va a quedar. Digo, las cosas están muy prematuras, pero el Frente Común, como pasó en el 89, significa que su posición es muy importante y que en este país se pueden ganar con 20, 25 o 30% de los votos del electorado. Y eso es muy grave en las circunstancias que nos encontramos. Yo creo que lo que aspiramos los panameños es a mejorar la calidad de los candidatos que hay y tener un resultado que nos enrute hacia un mejor porvenir. ¿Usted ve posible una coalición como esa o es muy temprano para hablar de esa posibilidad o de compararlo con el escenario que había en 1989? Toda la fuerza política contra lo que en ese momento era el gobierno de facto. Y si realmente hay
hay un punto de comparación entre lo que era ese momento y el personaje de ese momento, que era Noriega, con el señor Martinelli. Mire, hay ejemplos históricos innumerables, ¿verdad?, que deberíamos de mirar para entender y comprender y poder proyectar hacia Panamá. En Chile se unieron todas las fuerzas, se creó una fuerza muy importante, ¿verdad?, en el que estaba desde el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, contra la dictadura. Derribada la dictadura o derrotada la dictadura, cada cual se fue a su sitio. En Panamá hubo efectivamente una unidad muy grande y muy importante cuando la dictadura de Noriega, ¿verdad? Acabada la dictadura, ya usted sabe lo que pasó. En las siguientes elecciones creo que había 7 partidos, me parece. Ahora, con la atomización en este momento, ¿usted ve posible que se repita esa coalición, esa unidad? No, hombre, yo no creo. Yo lo primero que le preguntaría a los unitarios es, oiga, ¿cuál es su política económica? Porque aquí este país no puede continuar como hasta ahora. No podemos seguir evadiendo el 6% de impuestos. Entre el 2010 y el 2019 se evadieron 35 mil millones de dólares. ¿Lo van a seguir evadiendo? ¿Esa es la unidad? No, no, señor, no. Aquí vamos a apretar de verdad. Aquí vamos a meter preso al que va de impuestos de verdad. Porque tal como seguimos, eso no puede continuar. A mí me gusta ser propositivo, a mí me gusta estar alrededor de una propuesta a favor de algo en vez de estar en una propuesta en contra de algo, de alguien, pero ese es mi punto de vista. Vamos a seguir abordando el tema Martinelli. En segundos estará Luis Eduardo Camacho y Paco Carreira, Francisco Paco Carreira, con nosotros. Gracias a los dos, señor Stout, señor Barría, por haber estado abriendo hoy debate abierto. Usted siga con nosotros, que este tema es como en el béisbol, la bola pica y se extiende. Y se extiende. Seguimos analizando el caso Martinelli. Sumamos el elemento también de los hermanos Martinelli y Linares en este segmento. 2 nuevos invitados. Está Luis Eduardo Camacho con nosotros. Bienvenido, don Luis Eduardo. Muchas gracias, Hugo, y al amigo Danilo. Y Francisco Paco Carreira. Bienvenidos los dos. Un placer estar aquí, Danilo, y contigo. Y inicie usted, don Danilo. Bien, tenemos un escenario en el que queda el presidente Martinelli en capacidad de hacer un despliegue político electoral tal como lo expresó, porque él ha dicho que va a por la candidatura presidencial. Para esto, ¿hay un pase de página por parte del presidente Martinelli? 2, ¿va a haber revancha hacia quienes lo han acusado, hacia quienes él identifica como sus perseguidores? ¿Cuál es su talante? Mira, yo siempre he dicho que a los actores tú los conoces en razón de lo que dicen y lo que hacen. Ricardo Martinelli, su primera reacción luego de ese juicio, el fin de ese juicio, segundo juicio, donde es declarado absuelto, lo primero que hace es decir, pasemos la página y pensemos no en el Panamá del 2024, sino en el Panamá de hoy. El Panamá de hoy que requiere una unidad nacional frente a los graves problemas que estamos teniendo. El desempleo, que algunos dicen que es 20%, pero todos sabemos que es muy superior al 20%, el desempleo real. El tema de la inseguridad, el tema de un país sin falta de oportunidades, el tema de un país donde hay falta de credibilidad, no solamente en los funcionarios, sino en todas las instituciones de la sociedad humana. Ese es un Panamá que nosotros tenemos que atender y que, fíjate, no es ahora. Ricardo Martinelli, desde el inicio del mandato del presidente Laurentino Cortizo, en razón del desastre que causó Juan Carlos Varela, porque aquí este país ha tenido 2 pandemias, la pandemia con el varelavirus y la pandemia con el coronavirus. Esas son las 2 pandemias. La primera destruyó el país, no solamente económicamente, sino que dividió profundamente con esa absurda persecución política contra todo lo que giraba alrededor de Martinelli y contra todo lo que consideraba sus adversarios. Entonces, pero Ricardo Martinelli, pensemos en el Panamá de hoy, en los panameños que hoy en día están desempleados y no tienen con qué llevar el pan o pagar con sus gastos de sus familiares, y hizo un nuevo llamado que ya había reiterado desde el inicio del presidente Cortizo,
que es importante destacar. El llamado al acuerdo nacional no implica que nosotros estamos llamando a una unidad para gobernar con Cortizo. No, nosotros no nos interesan los cargos del gobierno de Cortizo. Esto no es un acuerdo para repartirse el gobierno. Lo que estamos planteando es un acuerdo para solucionar los problemas de los panameños. Entonces, para nosotros esa es la prioridad y esa es la diferencia que nos separa de quienes, por ejemplo, acusaban a Ricardo Martinelli, siguen empantanados en un hecho claro. Como dijo el señor Stone, ya fue declarado inocente, pero yo destaco, ahora quieren culpar a 3 jueces. Pero son 9 jueces las que ya habían absuelto a Ricardo Martinelli, a 3 del primer juicio, los 3 del primer juicio, los 3 de la cuestión de apelaciones y ahora estos 3. Son 9 jueces que determinaron que Ricardo Martinelli era no culpable, inocente o como lo quieran llamar, de los cargos que se le hacen. Don Luis Eduardo, precisamente las víctimas plantearon, las 2 que estuvieron con nosotros, que ellos no pasan la página. Van a buscar justicia en el extranjero, en organismos supranacionales. Pero si ahí ya perdieron. ¿Qué espera? ¿Ah? Ahí ya perdieron. ¿Así? Cuente. Sí, porque Ricardo Martinelli, este caso de Ricardo Martinelli fue revisado no en la OEA, sino en la ONU, en el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que determinó que la detención de Ricardo Martinelli es una detención arbitraria, y eso es un fallo internacional. Así que Pero no ve futuro en el CIDH. Además de eso, hay también, ahora mismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU está debatiendo el fondo, ya no solo la detención arbitraria, sino el fondo. Y fíjate, muchos panameños no lo saben, pero la comisión, los derechos humanos de la ONU le otorgó a Ricardo Martinelli medidas de cautelares de protección a su vida por lo que él vivió en este calvario. Señor Carreira, ¿usted ve futuro a esa salida del CIDH o piensa que se debe pasar la página con este tema? Lo que plantea Luis Eduardo sobre la ONU es un organismo totalmente separado de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la estructura que tiene que ver. Esto sería una presentación nueva de las víctimas. El señor Martinelli recurrió a este organismo legal de Naciones Unidas y en efecto obtuvo lo que ha mencionado Luis Eduardo. Eso no tiene absolutamente ninguna relación con la membresía de Panamá en la Comisión Interamericana. Estamos hablando de otro Derechos escenario, de una situación totalmente diferente, pero ¿le ve futuro a usted? ¿Piensa que es la salida correcta? Todo depende de qué es lo que se presente. El problema con este caso, a mi juicio, es inicialmente habían más de 150 personas identificadas como víctimas, de las cuales media docena comparecieron al tribunal. Algunas incluso llegaron a ciertos acuerdos con el señor Martinelli, que por confidencialidad pues no se saben exactamente cuáles son las condiciones, pero solamente un par de ellas fueron las que llegaron al final. Todo esto nos pregunta a nosotros cuando se habla de que las víctimas van a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántas van? Las 2 que terminaron la audiencia, los demás que participaron inicialmente cuando eran 10 o 12 querellantes, o todos los que están involucrados. Se excluirían por lo menos los que llegaron a acuerdo con el señor Martinelli. Por supuesto, ¿no? eso también formaría parte de algo que habría que considerar. Como esos acuerdos son confidenciales, pues sería una de las personas que es parte de ello el que lo puede llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero usted como abogado, ¿qué recomendaría? ¿Pasar la página o buscar un nuevo escenario de pelea? Yo creo que el tema serio aquí es, nosotros no hemos aprendido todavía el fenómeno del sistema penal acusatorio. Y yo desde un principio lo he dicho en varias ocasiones, aquí no había ninguna razón para incluir esa posibilidad de una segunda audiencia. Eso no aparece en el sistema, eso es una creación folclórica de Panamá, en este caso, y por eso es que existe. Nosotros adoptamos un sistema que trabaja dentro de los Estados Unidos y ese sistema, al traducirlo a nuestras condiciones, primero se eliminó el jurado, que es un punto fundamental del sistema penal acusatorio en Estados Unidos. Muy distinto que un jurado emita un veredicto a que lo emitan los jueces como en efecto están aquí. Quedan sujetos a todas las situaciones
creadas por los políticos. Porque aquí lo que no se ha dicho es el sistema penal acusatorio anda cojeando desde su creación porque no se le dio el presupuesto para establecer la carrera judicial. Y Esto que haberle pasó es un dado, síntoma más, nada por más de una enfermedad. supuesto, es un síntoma más de una enfermedad. Entonces, las Para- mismas para los que personas están en que contra, lo pues. crearon, las mismas personas que crearon ese sistema y que lo adoptaron, y esto lo hemos hablado en otro tipo de programas también con Luis Eduardo, el presidente Martinelli adoptó un decreto para retrasar la aplicación del sistema penal acusatorio en la provincia de Panamá, pero el sistema quedó igualito. Y se adoptó eso con el tema del doble juzgamiento, se adoptó eso también con todo lo que aquí pasaba de la ley de blindaje, que es otro error que el gobierno de Cortizo debió haber eliminado, eso de que los diputados y ahora los magistrados tienen un sistema especial para ser juzgados. Nosotros no salimos de esta mediocridad en donde lo que queremos es darle a un grupo de privilegiados un sistema especial para juzgarlo. Entonces después nos quejamos. En este caso yo pienso, y dentro del punto de vista como un abogado litigante, el Ministerio Público tenía su función, tenía que probar algo. En la primera audiencia se llegó a una conclusión de qué era lo que no se había probado. Eso provocó la nulidad, se hizo una segunda audiencia y lo que las juezas están diciendo ahora, sujeto a los detalles que van a emitir el 24 de noviembre cuando nos den ya toda la decisión final, va a ser lo que aquí no se probó, que es lo que en efecto se ha dicho. Entonces, Ahora, esa es una deficiencia del sistema. Para los panameños comunes y silvestres que conocimos la forma de gobernar el señor Martinelli, que sabía gobernar, sabía ejercer el poder, resulta muy difícil entender que los jefes del Consejo de Seguridad supieran de esto que estaba pasando, que hayan sido condenados, pero que el jefe del Consejo de Seguridad no lo supiera. Pero bueno, Hugo, ¿por qué esto es así? Déjame nada más brevemente decirte algo. ¿Qué es lo que eso provocó? Que Ricardo Martinelli era un diputado al Parlacén y no se podía juzgar en el mismo proceso donde se podía juzgar a los jefes de seguridad. Si este proceso se hubiera juzgado los tres juntos, tal vez hubiera habido otra decisión. Tal vez, no me atrevo a decir, tú sabes, a tratar de establecer qué pudo haber pasado, pero la culpa de la ley de blindaje, y este país va a seguir pagando el error de esa ley. Tuvimos que tener dos juicios separados, en un lado hay culpabilidad y en el otro no. Mira, Don Luis Eduardo. yo creo que es importante dejar algo bien claro, porque esta es la idea de este programa. Si recurren las llamadas víctimas, y ahora quiero hablar sobre ese tema de las víctimas, a las instancias internacionales, es importante que la población tenga claro que no es que va a haber un nuevo juicio afuera contra Ricardo Martinelli, porque la ONU y la OEA, que son instancias jurídicas diferentes, pero su accionar es el mismo, el tema de derechos humanos, porque nosotros incluimos a la ONU en materia de derechos humanos, al Comité de Derechos Humanos, a la Comisión de Detenciones Arbitrarias, y aquí se recurrirá a CDH en materia de derechos humanos, pero allá a quien tú sientas en el estrado no es una persona, es al Estado, como bien aclaró Danilo Toro. Entonces no va a haber ya, gracias a Dios, un tercer juicio en esta situación. Y mira... Pero si resulta condenado el Estado, y hay que tener antecedentes que como Estado no nos ha ido muy bien cuando vamos a instancias internacionales, definitivamente que la figura central, aunque no sea el señor Martinelli, va a ser el señor Martinelli. Yo que te decía, quiero hablar del tema de las víctimas. Mira, ese expediente, mira, quienes tuvimos la dicha, o por decirlo así, o la experiencia esta de precisar dos juicios completos de ese tema, habíamos visto que había un juicio adentro y otro juicio afuera. Había dos juicios diferentes, porque cuando salían las partes decían la versión que le da la gana, pero la realidad, por ejemplo, lo que nadie puede ocultar, es que aquí la Fiscalía lo único que intentó demostrar, y no lo pudo, es que Ricardo Martinelli había esbozado una estructura del inicio para espiar. Eso no lo probó, y eso lo podemos detallar, pero para mí vamos al tema de las supuestas víctimas. Decían que había comprado, entre otros temas, al Pegasus para espiar, que resulta ser que ni siquiera han podido comprobar de cómo pago de compra, porque no hay ningún pago de ningún Pegasus, pero además fíjate, el señor Stone, que estaba aquí hoy,
Dice que a él le espiaron, le sacaron de su celular, perdón, de su computadora, porque de celular y que tenía un Nokia, y el Pegasus, si tú lo buscas en internet, porque no es que yo soy experto en Pegasus, tú lo buscas en internet, el Pegasus no penetra computadoras. Es un sistema hecho para penetrar los dispositivos que se manejan con el iPhone o Android. Y entonces el señor Stone tenía un Nokia. ¿De dónde le voy a sacar la comunicación? Yo no sé qué tenía Entonces, el señor Stone. El señor Barría Sí. aquí ha dicho que con el Pegasus le sacaron el correo de su computadora cuando el Pegasus no entra en las computadoras. Yo no sé Entonces, qué lo tenía que el estamos señor hablando- Stout y yo no sé qué tenía el señor Barría. No, pero Lo si que eso- yo sí puedo decirle Yo sí lo sé es porque que yo estuve en la audiencia, Yo lo que sí Hugo. puedo decir es que sin haber participado en la audiencia, sin haber aparecido entre los 150 ni los 49, yo tenía conversaciones que funcionarios del gobierno del señor Martinelli al día siguiente me las rehacían. O sea, Mira, de que se Hugo, pinchaba, se pinchaba. Hugo, mira, esa es otra cosa que podemos hablar. Mira, aquí trataron de decir como que Ricardo Martinelli era el que había creado el Consejo con Seguridad para espiar. Mira, que hay algo que quedó claro en este y en el otro juicio, que las escuchas telefónicas existen desde hace mucho tiempo y han estado en todos los gobiernos. Es más, mira, aquí se le hizo un daño a la estructura de seguridad del Estado porque en esas audiencias, en ese expediente, se dibujó, se describió, por ejemplo, que aquí operan desde el Consejo de Seguridad servicios de inteligencia internacionales como el colombiano, como el americano, como el inglés, como el israelí. Y es más, se dieron los nombres de estas personas, desde el daño que este juicio le ha hecho a la estructura de inteligencia que está operada para... Y bueno, te digo, y quedó claro que las escuchas ahí siempre han funcionado. Y esto no es una creación, y se dijo que Ricardo Martinelli había aprobado o modificado. ¿Por qué aprobó una nueva ley? Eso fue lo que no se Porque logró la aprobar. Asamblea, presidida por Popi Varela, derogó lo que regía el Consejo de Seguridad y había que hacer una nueva ley. Y Ricardo Martinelli, en esa nueva ley, en ese nuevo decreto, los tres cosas que firmó, prohibiciones claras, que no se le violaran los derechos humanos, que no se le realizara ese tipo de actividades ilegales y que todos se hicieran apegados a la ley. Ahí están las únicas cosas que pudieron mostrar de Ricardo Martinelli sobre el Consejo de Seguridad fue la instrucción clara de respetar la ley y los derechos humanos de los La panameños. ironía de la vida es que el señor Varela también entonces fue después testigo en ese mismo juicio de la ley que había transformado o se había modificado durante su administración como presidente de la Asamblea. Don Danilo. Sí, todo indica que habiendo una lesión, porque entiendo que el presidente Martinelli reconoce que hubo afectados por dos razones. Primero, porque llegó a acuerdos con uno que son confidenciales, y segundo, porque él pide disculpas por algo que pasó durante su gestión. Entonces, reconoce que hay la existencia de afectaciones a ciudadanos. Esto implica que en su propuesta política, en el ánimo del presidente Martinelli, hay la intención de cambiar la estructura de poder del Ejecutivo, al menos en lo que a lo que respecta al Consejo de Seguridad, y de proponer cambio en la Administración de Justicia, ahora que él quiere desplegarse como político electoralmente. Ricardo dijo con toda claridad que si hubo algo que se hizo indebidamente en el país durante su mandato, él le pide disculpas a los panameños, si hubo algo. ¿No? De acuerdo, Él pero, no aquí, está admitiendo pero nada. ¿eso qué implica? Él como político en gestión ahora se ve impulsado a gestionar algún cambio en estas materias. Mira, yo creo que la experiencia de Ricardo Martinelli como persona, olvídate como político, yo creo que, fíjate, lo que estemos fe cristiana y entendemos, Dios nos pone pruebas para sernos mejores personas. Que a veces no nos gusten las pruebas, pero ahí están las pruebas. Entonces yo creo que todo lo que ha pasado Ricardo Martinelli, de ver cómo la estructura del Estado, que debe ser usada para beneficiar a los seres humanos, puede usarse también para destruir, no a una persona, a destruir un país. Hay una experiencia para, ya en perspectiva de todo lo que ha pasado, para ser un mejor presidente de lo que fue. Porque Ricardo para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido Panamá, y eso los indicadores socioeconómicos lo indican, pero ahora el gran reto no es solamente
la estructura de llevar este país nuevamente al progreso económico, con oportunidades, con empleo, sino hacer de ese Estado de Derecho una realidad palpable y no cuestionado, perfecta, porque perfecto es solo Dios. Este es un anuncio político no pagado. Se nos acabó el tiempo, pero se me queda en el tintero el caso de los hermanos Martinelli Linares. ¿Hay desenlace de esta ya semana que se viene? ha ¿El futuro que usted ve? que a partir del día 15 Ajá. se va a tramitar pues ya lo que es la entrega de los dos jóvenes Martinelli Linares de las autoridades de Guatemala a las autoridades norteamericanas. Esto es un tema de pura logística, que cuándo se van a buscar, cómo se transportan, todo eso es un tema de acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala. Es lo que se vislumbra en la próxima semana. Ellos deberán ser llevados a Nueva York, presentados ante un tribunal federal en Nueva York, que leerá todos los detalles de la acusación. Para efectos de la extradición, no se conocen los detalles de la acusación completa, sino lo que se presentó para la extradición, y entonces ahí debemos recordar que hay 10 personas más involucradas en el indictment que no han sido detenidas, y por lo tanto no vamos a tener realmente la información completa. Por lo pronto, lo que se conoce y se corren las apuestas es por aquel familiar alto funcionario que participó de este esquema de soborno. Bueno, lo que pasa es que esto consta, y ahí es donde yo siempre he dicho que el tema de esto surgió con la declaración de culpabilidad de Odebrecht en un tribunal federal norteamericano, evento que fue realmente ignorado por las autoridades panameñas. ¿Ese alto funcionario familiar es don Ricardo o quién es? Pregunto. Pregúntaselo a la autoridad y a los hermanos Martinelli. Yo lo que te quiero decir es que, mira, aquí yo te puedo vaticinar algo. Sí. Así como ha habido llanto, frustración de los enemigos de Ricardo Martinelli, porque lo hemos derrotado en 3 ocasiones, este desenlace del caso de los hermanos Martinelli va a hacer que mucha gente, te lo digo, en Estados Unidos, se tenga que tragar, así como se han tragado con Ricardo Martinelli, muchas cosas que han dicho de manera irresponsable. ¿Usted lo ve igual? Te lo vaticino. Bueno, como no se conoce exactamente, ellos van a enfrentar un proceso penal en Estados Unidos cuyos detalles no se conocen. Entonces, que es la misma cuestión de acá, está claro, porque ese caso nació acá. Es una historia que está por escribirse, ya veremos el desenlace. Yo solamente quisiera anotar lo siguiente. Yo fui víctima de pinchazos. Lo he dicho públicamente. La información me ha llegado de diferentes fuentes y nunca se me ha rebatido. Pero como panameño y profesante de la fe cristiana, yo les quiero decir algo. Este país merece pasar por un episodio de perdón colectivo. Y el perdón no es porque te pidan perdón, ni es para favorecer a alguien, no. El perdón uno lo da por la salud propia del alma, del espíritu de quien da el perdón. Y este país ha estado enfrentado encarnizadamente durante años sin lograr ningún resultado. Y yo creo que es hora de que estemos mirando en el horizonte la posibilidad de que nos curemos con un perdón. Un perdón que no tiene que ser necesariamente legal, sino de, ya hay cosas que pasaron, que nos dolieron, que nos golpearon, hubo violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Miremos hacia adelante, porque nos hemos desgastado como sociedad y veo unas campañas de odio en redes sociales que no nos vaticinan nada bueno. Una buena dosis de perdón creo que ayudaría a este país para que el país sane y pueda seguir adelante. Señores, gracias por haber estado aquí en el debate abierto. Hacemos una pausa y en segundos regresamos porque... debatir se identifica a la víctima. Sí, no, lo que pasa es que hay normas de distanciamiento, no podemos estar todos juntos, pero ya llegará el momento en que tendremos esos debates de todos juntos otra vez. Pausa y hablamos de la violencia intrafamiliar, nueva etapa de pandemia y pendiente también ese boom de los precios del petróleo, el impacto que están causando hoy aquí en Debate Abierto. El golpe del boom petrolero en Panamá. Vamos a hablar del tema, ya estamos conversando, como ve, fuera de micrófono. Harry Quinn nos acompaña. Bienvenido, especialista en estos temas. Muy buenos días, Hugo, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación de poder hacer docencia y arrancamos. René Quevedo, economista también, está en esta casa ya permanentemente orientándonos también, está en esta sección, porque
queremos hacer eso, un poco de docencia. Queremos hacer docencia. ¿De dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo es que llegamos a este estadio de cosas? Hoy el petróleo está costando el barril más de $80, fenómeno que no se daba en los últimos 5 años. Ya superó ese estadio de los $80. ¿Cómo llegamos a esta situación? Hace un año estaba en 40, a propósito. Don Harry. Hugo, este fenómeno tiene sus orígenes ¿dónde? Recordemos marzo 2020, donde arrancamos la pandemia. ¿Qué sucedió? El mundo deja de consumir porque entramos en el famoso lockdown. Se paralizó todo. Al ocurrir ese fenómeno, la OPEP retira del mercado 9.7 millones de barriles. Y se va corrigiendo porque hagan memoria que el petróleo, que había tanta abundancia y poca demanda, que se fue al piso, que hubo hasta un fenómeno financiero donde decían que el petróleo estaba debajo en valor negativo. Pero era más un fenómeno más económico que físico. Sin embargo, para que tu audiencia comprenda, existe lo que se llama fundamentos del mercado, oferta y demanda. Y la OPEP se había encargado con los otros productores de mantener hasta que llegó la pandemia. Ok, esos 9.7 millones de barriles que sacan del mercado, cuando entramos en diciembre, que empieza el fenómeno de las vacunas, entonces empieza a haber más movimiento de las economías del mundo, poquito a poquito, por eso trae consumo, por lo tanto demanda. Y ese fenómeno fue empujando, y lo que fueron poniendo en el mercado no fue restituido totalmente. Y por eso vemos que desde enero hasta la fecha ha tenido un incremento mes a mes. Sí, ha existido volatilidad, que le llamamos del mercado, porque sí, a veces en una semana tienes una serie de oscilaciones, pero hay una serie de factores geopolíticos, alternos, exógenos, que alteran. Pero la base fundamental de esto que hemos tenido es el desequilibrio entre oferta y demanda. ¿Ese desequilibrio entre oferta y demanda se va a mantener en el tiempo? ¿Se puede vaticinar? ¿O es algo que se va a arreglar de aquí a diciembre? No, ese pronóstico no es viable hasta ver qué acciones concretas hay. Ejemplo, la semana antepasada, el presidente Biden le manda un mensaje a la OPEP: pongan más petróleo en el mercado. Lo ignoraron. Dijeron, nosotros vamos a poner lo que hemos definido, 400,000 barriles más. Eso es lo que... Y ya. Luego hubo la reunión de la OPEP. Definieron que esa iba a ser su cuota, o sea, su cuota de incremento, porque lo que se está pidiendo es, no mires ahorita, pon lo suficiente para equilibrar esa oferta y demanda. Entonces, ese pronóstico que me pides, es imposible decirlo en tanto cuanto no se alteren no se equilibre ese mercado. Ahora, eso a nivel global es así, pero el precio de la gasolina para el panameño en las próximas semanas, ¿qué puede esperar? Eso depende de la fórmula, ¿por qué? Es importante que tu auditorio conozca que Panamá no tiene un precio instantáneo, como en otros países. Panamá aplica, o sea, el decreto 36 que nos rige y nos lo aplica la Secretaría de Energía, está basado en el promedio de 14 días. Eso se llama administración de riesgo. Es decir, una oscilación, recuerda que le hablé de volatilidad, entonces ese tipo de fórmula permite absorber esa volatilidad. Entonces, la pregunta de Hugo, ¿qué se tiene que hacer? Hay que tabular los 14 días de lo que publique Standard & Poor's Global Platts, que es el índice de donde Panamá extrae para cada producto el precio. ¿Este cálculo implica que todavía nosotros no le estamos pagando en la gasolina o en derivados del petróleo el precio de los $82 por barril? Exacto. No le estás pagando porque puede ser que hubo una baja. O sea, de hecho, hubo una baja
si ves en la jornada de ayer y en la jornada en este momento, en una hora diferido, está bajando posiblemente menos de 1%. Pero eso no es tan impactante al tamaño del precio que estamos pagando todos ahorita. Ahora, es que el panameño medio común, yo no lo mido por el tamaño de la oferta y la demanda, yo lo miro en mi día a día cuando tengo que ir a comprar la gasolina. Y que, oiga, el golpe es fuerte, don René. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ya Panamá lamentablemente viene de un proceso de recuperación, o está tratando de arrancar un proceso de recuperación. Nosotros, el sector privado en los últimos 2 años ha perdido casi un 40% de sus empleos formales. Panamá, 70% de los empleos en Panamá son presenciales, o sea que hay que trasladarse, hay que usar gasolina. Sí, o sea transporte público, sea transporte privado. De tal manera que efectivamente esto tiene un impacto directo sobre el costo de la vida. Uno, va a tener un impacto directo sobre el costo de los productos. Ya estamos viendo protestas de los transportistas, protestas de los agricultores con respecto al precio del combustible. Entonces, esto va a tener una repercusión importante en una economía donde tuvimos el año pasado una reducción, una contracción del 40%, aproximadamente en el consumo. O sea, estamos hablando de $600 millones mensuales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la comida al panameño le va a salir más cara en el paso de los días? Va a haber una presión fuerte, ¿ok? Hacia el alza, ¿ok? Ahora bien, el tema es que estamos en una coyuntura fiscal sumamente complicada. El gobierno obviamente siempre se espera que subsidie, ¿ok? El problema es que ya tenemos una situación complicada, el sector privado sigue sumamente golpeado. Veamos, la Contraloría acaba de publicar un informe donde baja el desempleo de 18,5 a 14,5, debido fundamentalmente que hay menos gente buscando trabajo y la planilla estatal aumentó. Es decir, de los 90,000 menos de la reducción de desempleados, 66,000, bueno, que abandonaron la población económicamente activa, dejaron de buscar trabajo. Se generaron 23,000 empleos, pero la planilla estatal aumentó 40,000, o sea que el sector privado perdió 17,000 empleos en 9 meses. Entonces, creo que todavía tenemos una situación, el sector privado todavía está tratando de recuperarse. Esto no ayuda, definitivamente, porque agrega a una situación de costo a un consumo que ya está bastante golpeado. Don Danilo. Sí, hay un escenario internacional sumamente complicado porque han entrado en tensión los grandes apostadores desde la pandemia para acá y ahora se suman otros factores geopolíticos, como bien dijiste. Pregunto, la perspectiva de la economía, tomando en cuenta que, uno, la economía global, el COVID la dejó maltrecha para todo el mundo. Correcto. Pero a esta economía maltrecha, por la oferta y por la demanda, ahora se le agrega inflación. Así es. Inflación por 2 razones. Uno, el costo del petróleo, y 2, un problema logístico de gran escala internacional. Así es. La crisis de los contenedores. 2022, meses próximos, 7, 8 meses, ¿cómo pinta en términos reales para un país como Panamá? Ok, para poder ver el reflejo que va a tener en Panamá, como estamos indexados nosotros a todas las compras al Golfo, Estados Unidos, sucede, mis estimados, que Estados Unidos es el mayor productor del mundo. Pasó de ser un importador a un gran productor. Nos llama poderosamente la atención que no han hecho uso de sus reservas estratégicas. Con una economía blandengue de crecimiento con un 0.2%, con una presión política, con un problema del otro lado del continente con los asiáticos, los tigres asiáticos, Corea y China, con un problema de Rusia que también sacó gas del mercado. Aquí la pregunta de Danilo, que qué raro que no has hecho uso de tu herramienta o políticamente de la doctrina Carter, cuando dijo este proceso del fracking, porque recuerden hace algunos años que lo puso en la curva de producción y los convirtió en el número 1 fue el fracking. ¿Y por qué
¿Por qué no se ha hecho eso en este momento? ¿Por qué no se ha puesto a producir? Sí, entendemos que después del huracán Ida, sí, quedaron muchos pozos deficientes o fuera de servicio en el Golfo. Pero me llama poderosamente la atención que tienen las reservas estratégicas. Entonces, es mi opinión, mi percepción, que en buen panameño están recogiendo. Que yo no, porque eso era de solucionarse. ¿Saben ustedes cuánto tiene de capacidad de almacenamiento las reservas estratégicas de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuánto? 600 millones de barriles. Entonces, nos crea suspicacia, porque también hay juegos geopolíticos. ¿Recuerdas el caso de Irak? Que te tenía en esto, y ahora después yo voy a conversar contigo para ver si te quito las sanciones, para ver si tú pones un poco de producto en el mercado, pero yo no quiero tocar lo mío. Entonces, se empiezan a dar una serie de juegos. Rusia, tú tienes que jugar tu papel. El gas ha subido a precios astronómicos también. No se está viendo, salvo la señora de la cocina que sí lo sabe, pero estoy hablando del gas natural que Rusia, pero ahora Alemania le dice, ¿vas a utilizarlo como una arma política? Entonces, nos van complicando la situación, que el impacto en Panamá está dependiendo de lo que suceda allá. Ahora, dentro de este ajedrez tan complicado de grandes potencias, de productores y consumidores grandes, ¿qué espacio tenemos los panameños para manejar esto? La primera parte es la frustración del consumidor. Claro. Yo les hablaría de la frustración del consumidor, porque es un elemento que te llena de negativismo. Entonces, son ustedes, los comunicadores, los que nutren, y recordemos que la información es poder. Empodera al consumidor, le da poder de razonamiento, de que sus cañones no se enfocan a cualquier gobierno de turno, que sus cañones entonces están enfocados al cartel de la OPEP, porque llegó el momento que le hemos denominado el cartel. Porque están actuando de una manera que, le dice, poco le importó el pedido que les hizo el presidente Biden. Entonces, lo primero es eso. Segundo, viene sí, la forma de ahorro. Pero explícame cómo yo le puedo pedir a un agricultor que produce comida, produce paz, ahora en la época de verano. Yo tengo expectativa de que sí, van a utilizar sus reservas tarde o temprano. Me llama la atención es el timing. ¿Qué le vas a pedir tú al pescador, al que sale, que gasta, que le cuesta más el galón de gasolina regular para ir? O sea, entonces, 2022 va a ser un año caro como año. Porque ya empieza la palabra inflación. Veamos cómo quedó Estados Unidos en esta semana. Casi 7%. Panamá, históricamente, hemos tenido, ¿cuánto? 2.2. Históricamente. No queremos saber lo que viene. Y será interesante escuchar las opiniones de los economistas, porque que Dios nos ha reconfesado. Pongamos ese elemento, ya usted adelantó algo sobre el tema inflación en Panamá. Exacto, don René. Sí, don René. Combinar desempleo e inflación, ¿ese qué cóctel es? ¿Molotov o qué cóctel es eso? Sí. Estamos, sí, definitivamente no hay manera de matizar la situación, porque es un tema numérico. ¿Okay? Mira, si yo agarro lo que ha sido el manejo de la pandemia, ¿okay? Pandemia y pospandemia, desde el inicio, digamos, y lo comparo con lo que era la situación en agosto del 2019. Básicamente, la planilla estatal aumentó 24%, el empleo formal privado cayó 39%, 130,000 personas dejaron de buscar trabajo y dependen ahora del vale digital, y tenemos 579,000 personas que dependen del vale digital, ¿okay? Que tiene presupuesto hasta diciembre, y todo esto lo estamos haciendo con plata prestada, ¿okay? Entonces, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué ocurre? La capacidad de intervención del Estado es limitada. La ha hecho, no creo que sea parte de una estrategia, creo que más bien ha sido por defecto, no por diseño. Entonces, las posibilidades de nosotros restablecer el consumo, restablecer particularmente la empleomanía o la generación de empleo privado, van a depender muchísimo de temas de costo, de temas de consumo. Si un producto se me encarece, obviamente mi poder adquisitivo se va a ver golpeado. Entonces, yo creo que efectivamente va a ser muy interesante ver
este escenario que viene, ¿ok? ¿Cómo lo podemos hacer con una capacidad extremadamente limitada de subsidio, de subsidiar esa situación? El subsidio de pronto es la palabra mágica para todo, pero Corea del Sur, por ejemplo, ¿qué decisión tomó? Rebajar los impuestos al combustible, todos los derivados del petróleo, por un periodo de 6 meses. Es decir, ellos no están viendo la solución en 1 mes ni 2 meses. ¿Tenemos nosotros espacios para hacer algo similar? ¿O qué otras alternativas tenemos como país? Aparte del ahorro que ya usted mencionó. Sí, de cada uno. yo entro en la otra reflexión. A ver. ¿Recuerdas que le comenté lo que me costó un tanque de 25, 14 dólares? Ese es su precio real. Ajá. Tan siquiera en el estado de Luisiana. Entonces yo les... ¿Cuánto es que eso no lo oyeron los televidentes? El costo. tanque local, Sí. el de aquí está en 4 dólares y fracción. Sí. En el interior creo que es 5 dólares 35. Sí. Pero para ponerle en perspectiva al ciudadano, entonces usted tiene un impuesto, que es la pregunta de Hugo. Tienes un impuesto de 60 centavos en la gasolina, 25 centavos en el diésel. Ese impuesto es el que va destinado al subsidio del tanque de gas. Ajá. Entonces, se lo pongo en perspectiva porque... Es un perro mordiéndose la cola. Así es. Es un perro mordiéndose la cola. Sin embargo, también como información para los demás, el costo de la... Le contaba a Hugo que venía manejando de Puerto Armuelles por la frontera, y hay varias estaciones panameñas, y los carros ticos todos venían a comprar gasolina, porque Costa Rica, combustible, recope, es carísimo. Aunque lo pagan en dólares en Panamá. No, lo pagas en dólares en Panamá Sí. y le sale más barato. Por eso es que hay más demanda en la frontera. O sea, no solamente están comprando Ahora- tanquecitos de gas, también están comprando gasolina en la frontera. Exacto. Sí, pero es interesante Sí. porque lo que te está diciendo es que, hey, Panamá, no es que sea consuelo tonto, pero Panamá, tu combustible es más barato que el de acá, y el de sí. mucho Centroamérica. Exacto. Ahora, esta semana pasó, recién que terminó, pasó un botón de muestra. Una institución, la Contraloría, dice no va a haber bonos para los funcionarios. Se acabó el bono y el funcionariado ha sido el que ha tenido estabilidad laboral a lo largo de los 2 años de pandemia. Sin embargo, la reacción del funcionariado fue no toleramos esto. Esto significa que el gobierno no va a poder tocar todo lo que significa bonos, no solamente los navideños, sino los otros por buen tiempo. Seguiremos con una política de subsidio, de atención así, porque el Estado, yo no lo veo tocando esto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted, ingeniero Quevedo? El problema es que nosotros hemos entrado en materia de empleo en una agresiva precarización y estatización del empleo. El Estado, el gobierno, es ahora el que lo resuelve todo. ¿Okay? Era complicado cuando teníamos plata, ahora que no tenemos, peor todavía. Entonces creo que es una situación complicada. El gobierno no tiene capacidad. Nosotros necesitamos inversión privada. Sin inversión privada fuerte, este problema va a continuar. El problema es que estamos ante una situación donde el gobierno está teniendo que intervenir y hay una expectativa creada, ¿no? El Estado me tiene que resolver. Ahora, Panamá está entre las ciudades más caras del mundo, entre las 25 ciudades más caras. ¿Con este elemento adicional se va a seguir disparando el costo de vida en Panamá? Sí, yo creo que definitivamente me encarece todo lo que utilice combustible, ¿ok? El transporte, la comida no se mueve sola, todo lo que es el encadenamiento productivo agrícola se va a encarecer, agrícola y todo lo que es la cadena alimenticia. Entonces creo que definitivamente podemos esperar un impacto importante en toda la economía. ¿Qué le diría usted al consumidor panameño? Sí, gasolina más barata que en el resto de la región, pero no es consuelo de tontos, nos dice usted, pero ¿qué le podemos decir para que esa emoción de frustración que usted decía, de pronto la canalice un poco viendo ahora todo el panorama que nos han contado ustedes? Sí, yo tengo expectativa. La pregunta de Hugo era primero el pronóstico. Es tan difícil porque es fundamentos de mercado. Entonces, para el panameño común, yo le digo, mi expectativa es que se ponga más petróleo en el mercado y baje. Porque recordemos que si en Estados Unidos le da estornuda, acá no da una pulmonía. Entonces, tienen que hacerlo
porque tiene muchos frentes Biden en este momento. Y uno de esos es el americano, el costo de vivir. Exacto. Al final la jugada maestra está allá, está fuera del alcance nuestro. A nosotros lo único que nos queda es... Sí, es ahorrar en lo posible porque usted no tiene control. Así de sencillo. Ni como persona, ni como país, de decirle al cartel de la OPEP, bajen los precios. Y ojo, estuve revisando en inflaciones Sí. cuáles eran los segmentos que más se disparaban históricamente. ¿Y ustedes saben cuál es? Medicamentos. Padre, señores, gracias por haber estado aquí en Debate Abierto, abriendo un poco los ojos sobre este tema que despierta pasiones. El tema del aumento del combustible, ya ve el espacio que tenemos para maniobrar, es prácticamente inexistente como país. Pero en fin, es una historia que estamos escribiendo el día a día, pendiente de lo que pasa en el mundo. Pausa y regresamos para hablar sobre otra pandemia, la violencia intrafamiliar. Es un tema al que tenemos que ponerle atención todos y cada uno de nosotros. Pendientes. Cuando hablamos de criminalidad, de violencia, los grandes titulares tienen que ver con lo que está pasando, sí, en los malls, las guerras de pandillas, etcétera. No podemos perder eso de vista, es una realidad que nos impacta, que nos golpea. Pero yo quiero irme a lo que está saliendo del hogar y que está causando eso en las calles. Don Danilo, usted maneja este tema a la perfección. Violencia doméstica. Este año, 2021, se registra en la Policía Nacional 8.630 casos. Ya superó, en lo que va de este año, faltan días para que termine, pero ya superó el año pasado que fueron 8.080 casos, don Danilo. Y quiero que sepan, Hugo y los televidentes, que ni siquiera los delitos de agresión sexual. Este es el delito menos denunciado, violencia doméstica. Es decir, hay un subregistro en los delitos de agresión sexual por todas las implicaciones que esto representa. Pero el delito menos registrado es ese, y miren los números de los registros. O sea, lo que tú acabas de poner nos debe llevar a la imaginación a mirar el tamaño del problema. Yo creo que quienes nos pueden aproximar al tamaño del problema son nuestros invitados. Mary Palacios es subcomisionada, pertenece al servicio policial especializado en violencia doméstica y de género. Bienvenida. Buenos días. Y don Omar López Sinisterra, criminólogo. Sí. Bienvenido. Muy buenos días. Esta cifra solamente es la punta del iceberg, la punta del témpano de hielo de un problema que estamos teniendo en nuestras casas. Seguro, y son los casos que se denuncia. Esto, por detrás hay muchos casos que no se denuncia, que por miedo, las víctimas por miedo no se atreven a acercarse a una subestación de policía y denunciar los hechos que tienen de violencia doméstica dentro de sus hogares. Y al hablar de violencia doméstica, para especificar claramente, ¿de qué estamos hablando? De la violencia que se lleva a cabo dentro, en el domo, en lo que es el hogar, el núcleo familiar, y es ejercida por un miembro de la familia y de igual forma se da constantemente y por miedo, como se dice, por esa dependencia económica, emocional que tiene la víctima hacia el agresor, no denuncia. Estamos hablando de violencia que puede ser ejercida de padres a hijos, de hijos a padres, etcétera. Estamos hablando de todo eso. Sí, de todo, de padre a hijos, de hijos a padres, de nietos, abuelos, todo eso es violencia doméstica. Ahora bien, este fenómeno, hay algo de miedo, por eso no se denuncia. Hablemos un poquito, los criminólogos, ¿cómo ven este fenómeno dentro del hogar que de alguna forma, como decíamos al principio, es el núcleo donde se forma el individuo que está también generando violencia fuera de las paredes? Este es un fenómeno de mucha complejidad e histórico también. Recordemos que el núcleo familiar, ¿verdad?, se ha ido desintegrando con el tiempo y con incidencia de muchos factores. Por ejemplo, a mi criterio, la tecnología es un criterio que hace que la gente se distancie. Los hogares disruptos, los jóvenes influidos por lo que sucede en el barrio. Todo este tipo de cosas tienen acciones sobre lo que genere violencia intrafamiliar, que puede ocurrir tanto en el hombre, la mujer, el anciano y con incidencia también en los niños que conviven en ese núcleo
familiar. La víctima-victimario, esa relación, me viene a memoria aquella película que era Durmiendo con el enemigo. Este es conviviendo con el enemigo, de alguna forma. Sí, aplica. hay una relación víctima-victimario en donde la víctima tiene mucho temor y mucha vergüenza de dar conocimiento ante las autoridades el hecho que está acaeciendo en función de la violencia diaria. En esa relación víctima-victimario, ¿qué es lo más común? Es decir, las víctimas son los niños, las mujeres, los ancianos, los victimarios, ¿quiénes son? Las víctimas comúnmente son las mujeres, pero también pueden ser afectados los hijos. La víctima generalmente es la mujer, que es objeto de violencia física, violencia emocional, ¿verdad? Y también una agresión total sobre ella. Los ancianos de la casa, ¿cómo son tratados dentro de este esquema de violencia intrafamiliar? Bueno, en caso de que no hay conciencia en materia de atención a los ancianos, también hay una agresión. Hay algunos hogares que sienten que el anciano está de más, o que es inservible, o que no produce dentro del hogar. Don Danilo. Sí, cuando uno revisa la literatura sobre las causas de la violencia criminal, uno puede llegar a encontrar los factores que la causan, ¿no? Y obviamente hay factores intrínsecos. Ahora, el hecho que en un entorno violento, quisiera que ustedes valoraran esto, en un entorno violento como el de una familia, ¿cuánto funciona eso de culturizar al niño en la violencia? O sea, porque aunque la víctima física pueda ser un adulto o una adulta, una mujer, un anciano, y no se toca a un niño, el hecho de que el niño conviva la violencia, ¿cuánto es el riesgo de que el niño aprenda a ser violento? El riesgo es del 100%. Ese niño va internalizando todo tipo de violencia entre la relación de la madre y el padre. Y él va internalizando esa situación y que posteriormente, cuando va creciendo, también tiene conductas de orden violento. O sea, las casas, los hogares se están convirtiendo en escuelas de la violencia, para traducirlo de otra forma. Sí, sí, podría ser. ¿Y a ustedes les está tocando ver casos de niños violentos? Claro que sí, a diario vemos casos más de niños, de adolescentes incurriendo en grupos delictivos, y cuando, según la experiencia que hemos tenido, son niños y jóvenes que vienen de hogares donde han vivido la violencia, han convivido con ese patrón de conducta que nosotros para las personas lo ven, lo han aceptado, lo han normalizado, lo ven como problemas de marido y mujer y que nadie se mete, pero es un problema que está acarreando graves consecuencias, porque es ese niño que cuando se desenvuelve en su vida ya de adulto, lo que expresa es violencia. Ahora, el factor de los hogares disfuncionales, las familias disfuncionales, y también la pérdida de la figura de autoridad dentro del entorno familiar, el poco ejercicio digamos, el desgaste de esa figura de autoridad, ¿en qué medida también nos lleva a estos escenarios donde los niños están absorbiendo ese conocimiento de violencia, siendo formados en violencia dentro de las casas? Es que cuando la que está al mando del hogar es la mujer y es la que trabaja, el niño queda en muchas ocasiones solo en el hogar, o en otras ocasiones queda con una doméstica, o sencillamente el que lo arropa es el barrio. Y en el barrio están pululando las diferentes pandillas. Lo que sucede también ahí es que esos niños van creciendo y necesitan reconocimiento, porque no se les da el reconocimiento, y van donde las pandillas que sí les dan ese reconocimiento y los atraen para que funcionen de acuerdo a sus normas. Ahora, esto pasa dentro de las paredes. Ahí no hay una autoridad que pueda llegar a poner orden, digamos, policía, etcétera. ¿Cómo se puede enfrentar? ¿Cómo podemos como sociedad darle un giro a esta situación? Sí, miren, hay políticas criminológicas que se han vertido ya desde hace tiempo, desde el gobierno de Martín Torrijos. Salió el decreto en el 2006, el decreto 260, donde se establecieron las políticas criminológicas. Y la primera estrategia que hay es la prevención. Y la prevención es totalmente importante y no tiene tiempo. Puede ser durante todos los momentos y lo deben ejercer de diversas formas, pero que estén cerca de esos núcleos familiares. Diría yo que un enfoque multidisciplinario
que actuara a nivel de todas esas áreas de riesgo social o donde hay ese tipo de problemas y actuara en función de la cultura que decía el profesor sobre esos hogares y sobre esos niños. Hace unos días leía un libro sobre este tema que les planteé en la pregunta anterior de la autoridad en casa. Y decía el autor que hemos pasado de la mesa rectangular donde hay una cabeza que ejerce autoridad, que así debe funcionar un hogar, para estar en una mesa redonda, donde todos tienen el mismo nivel de autoridad. Y esa es una receta para el desastre. ¿Ustedes coinciden con eso o no? Así es. En ese mismo sentido, como dice el criminólogo, la policía ha llevado programas, está llevando programas preventivos a las diferentes escuelas. Cuenta con más de 7 programas que es llevado a cabo por medio de la Policía de Niñez y Adolescencia, y se busca eso, educar al niño y al adolescente en la presión de grupo para no que incurra en casos de pandillas, y lo trabaja con niños de preescolares como Niños Seguros, Jóvenes contra el Delito, y el programa que estamos llevando ahora actualmente es el Uniendo Fuerza contra la Delincuencia, que ya está se está dando en 27 estos barrios que se consideran de alto riesgo y que son jóvenes que se le educan lo que es el cómo manejarse con otros jóvenes de otros lugares y así prevenir los hechos de violencia que se están dando dentro de las comunidades. Usted me habla de áreas de alto riesgo, pero por temas que no voy a decir al aire, yo tengo que ir a áreas que no se consideran de alto riesgo, y la violencia intrafamiliar, la forma en que se hablan las parejas, la forma en que los hijos le hablan a los padres, es una violencia manifiesta la que hay ahí. El tema valores, la falta de respeto. Por eso vuelvo a la figura de esa mesa redonda en que se ha convertido la casa donde no hay autoridad. Tenemos que rescatar algo de eso, de valores. En la familia tiene que haber una autoridad, que es distinto al autoritarismo, que es distinto al maltrato, que es otra cosa. Pero tenemos que rescatar algo de valores y de orden en casa. Claro que sí. ¿Cómo hacerlo? Toca educar mejor porque cada día vemos más estos casos y la figura paterna se ha olvidado. Los jóvenes están a altas horas de la noche, no hay un control, y eso significa que esos jóvenes pueden ser absorbidos por grupos organizados y ser puestos a orden de la delincuencia. Pero fíjese que hace unos años, cuando yo no tenía cédula, eso hace un par de añitos nada más, después de las 8, yo no podía estar en la calle. Me llevaba la batida. Y mis padres, mi abuela en este caso, porque yo me crié con mi abuela, tenía que ir a responder por mí. 9 de la noche, ni se diga. Pero usted pasa a cualquier hora, por cualquier lugar, y usted ve menores de edad pululando. Entonces también, ¿en qué sentido como sociedad somos más permisivos para que todo esto haya esa especie de laissez-fairismo social? Es que también hay injerencia de orden económico. Fíjense, con la apertura de todas las discotecas, bares y todo y demás, los jóvenes van y acceden a esos lugares y no hay un control, ciertamente, ¿verdad? Entonces, el problema también es que nosotros tenemos que atender, como dijo la comisionada, el hogar en su primera fase, la familia. Allí es donde tenemos que incidir primariamente y lograr culturizar a esos niños, a esa mujer o el hombre que estén dentro de ese hogar. Y posteriormente vienen otras acciones. Pero fíjese que yo insisto en el tema autoridad, porque yo me crié en un hogar disfuncional, yo me crié con mi abuela y mi tía, pero a mí no se me ocurría levantarle la voz a mi abuela. Parte de mi formación era esa. Yo no podía llegar con algo que encontré en la calle. Es más, una vez yo crecí en extrema pobreza. Un día me encontré con un soldadito de plástico y llegué a la casa y se lo enseñé a mi abuela y me lo encontré en la calle y me dijo, vaya y póngala ya, que eso es de alguien. Entonces, ¿en qué medida el tema de ese desgaste de autoridad? Porque aunque sea la mujer nada más, ella es la autoridad. Esa falta de ejercicio de autoridad en las casas nos está llevando a que todos tengan ese tipo de comportamiento en la familia. Es que hay que accionar sobre todos los miembros de la familia. Sobre todos. Sobre todos. Sí, y la escuela también tiene que accionar en ese sentido. Y es la segunda fase que tiene que actuar sobre la educación de los valores y de los estudiantes. Y fíjese cómo usted lo ubica. Es la segunda fase, es el segundo peldaño. Don Danilo. No, solo para decirte, Hugo, ¿no? No es tan literal decirle disfuncional, porque en tu caso funcionó. O sea, el hecho es que el problema de la estructura de la familia es una cosa,
el asunto de la estructura es una cosa y las funciones que se cumplen, los roles o funciones que cumplen la persona es otra cosa. Entonces, tú puedes tener un hogar con un solo liderazgo y funciona si la persona Ejerce liderazgo. ejerce el liderazgo efectivamente. Es más, de la gran mayoría de hogares con un solo liderazgo en Panamá, ha surgido la inmensa mayoría de ciudadanos perfectamente sanos y productivos. Ahora, pero nada más quería decir algo, ¿sí? que quede claro, ¿no? La doble dimensión del problema, porque la violencia doméstica es un problema como efecto, porque te causa víctimas, Claro. víctimas que usted tiene que ver, pero también es un problema futuro, porque te forma el futuro victimario. Y lo que estamos viendo en la calle es un reflejo de lo que está pasando en casa. ¿Estoy Una diciendo lo cadena. correcto? Es una cadena, Es así. efectivamente. Es así, simplemente es así. Tenemos que accionar ante ese problema y está en nuestras manos, en casa. Porque el antisocial, el hombre violento o la mujer violenta, ¿de dónde viene? Viene de un hogar. Independientemente de las características, como dice don Danilo Toro, lo cierto es que estas cifras son preocupantes y tenemos ya una radiografía, un esquema de qué es lo que nos está pasando. Insisto, en manos de cada uno está una dosis para frenar este problema social que estamos enfrentando. Educación en valores y también inculcar desde muy temprano respeto a la autoridad. La autoridad se ejerce, que es muy distinto al autoritarismo. Son cosas diferentes. Pausa y regresamos porque tenemos que... Gracias por haber estado aquí, por toda su orientación. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de los logros y retos que tenemos en la lucha contra la pandemia, porque todavía seguimos en esa batalla. En segundos, nada más, el doctor Javier Nieto. Logros y retos que tenemos en la batalla contra la COVID-19. El doctor Javier Nieto nos acompaña. Él es infectólogo pediatra. Buen día, bienvenido a Debate Abierto. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Este es un tema permanente de orientación y yo quisiera partir con el hecho de que esta semana hemos tenido días consecutivos sin víctimas fatales. ¿Cómo traducimos ese hecho? ¿A qué se debe específicamente que tengamos esos logros? No, a mí me parece que se debe a que tenemos una alta tasa de vacunación. Tenemos alrededor de un 80% de la población objetivo que ha recibido al menos 2 dosis de la vacuna. Por supuesto, hay áreas de mejora. Tenemos un número significativo de panameños, alrededor de 300.000 panameños que no han recibido su segunda dosis. Y de hecho, yo podría decir que tenemos una cobertura de vacunación envidiable, por ejemplo, si lo comparamos con lo que está ocurriendo ahora en Europa, particularmente en países como Alemania o Austria, que tienen tasas de vacunación. Alemania tiene una tasa de vacunación con pauta de 2 dosis del 67% de la población objetivo y Austria del 60%. Aparte de que en Europa lo que ha habido también es una relajación de medidas y hay un grupo de personas susceptibles que han decidido no vacunarse. Por ejemplo, en Alemania el 65% de las personas que no se han vacunado no se quieren vacunar. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que de alguna u otra forma ha explicado este incremento de casos en Alemania, en República Checa, en Francia, y se habla básicamente de la quinta ola, ¿no? Hablando de eso, de la quinta ola en Europa y esa diferencia que hay entre vacunado y no vacunado versus Panamá, en Panamá, ¿esa posibilidad de la cuarta ola es real o no? Mira, hay datos epidemiológicos esperanzadores. Tenemos alrededor de 8 semanas de tener una tasa de positividad en menos del 5%. Es evidente que cuando comparamos lo que ocurría en la semana epidemiológica 27, más o menos en julio, con lo que ha pasado en estas últimas semanas epidemiológicas, particularmente la semana epidemiológica 41-43, es evidente que ha habido una reducción de más del 50% de los casos, de las hospitalizaciones y de las muertes. Pero yo prefiero tener un optimismo moderado porque según el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, que fue el del 2 de noviembre de este año, hay 3 provincias, Chiriquí, Colón y Herrera, que tienen tasas de incidencia de casos activos por encima de la media. ¿Cuál es la media aquí en Panamá?
50.1 casos por 100.000 habitantes. Esas 3 provincias tienen tasas de incidencia de casos activos por encima de esa media, lo que significa que si nosotros relajáramos medidas, flexibilizáramos medidas, corremos el riesgo de tener rebrotes de la COVID. Tal vez otro aspecto que aquí en Panamá debe llenarlos de satisfacción, aparte de tener a un 80% de la población con pauta de 2 dosis, es que aquí hay una alta herencia para el uso de la mascarilla. A diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos o en Europa, donde cada individuo podría tomar la decisión de usarla o no usarla, en particular aquí en Panamá es mal visto el no uso de la mascarilla. Usted se para en un mall y se pone a observar el número de personas que usan la mascarilla. Prácticamente el 100% de las personas usan la mascarilla. Y de hecho, si una persona no usa la mascarilla, inmediatamente otra le llama la atención. Así es. Con un gesto o una mirada simplemente le llama la atención. Me pasó a mí, ese es un fenómeno. Se me olvidó ponérmela y enseguida una persona me llamó la atención. O sea, entonces, debemos concluir desde su punto de vista que estas cifras que hemos alcanzado obedecen, por un lado, a la vacunación y por el otro, el uso de la mascarilla, la combinación. Sin duda alguna. Yo estoy convencido de eso. A mí me parece que de alguna u otra forma el panameño ha entendido la importancia del uso de la mascarilla e inclusive la importancia de la vacunación, ¿no? Ahora, ese segmento que no se ha vacunado es importante. 20% aproximadamente no se ha vacunado. No sé si hay un sistema de inteligencia, si manejan información de por qué no se han vacunado. ¿Son negacionistas, terraplanistas, antivacunas o gente simplemente con miedo, con poca información? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira, hay gente que decide no hacerlo porque le da pereza, aunque tú no lo creas. Hay otros, por ejemplo, hay un grupo de mujeres embarazadas que deciden no vacunarse por el temor de la seguridad de la vacuna, tanto en ella como en el producto. Hay personas que dicen ser muy alérgicas y que les da miedo vacunarse y que la vacuna se asocie potencialmente a un cuadro anafiláctico o alergia severa. Hay diversas razones que yo he podido enterarme un poco cuando converso con algunas personas, y esas son un poco las razones, ¿no? Yo más bien creo que no es una decisión promovida por un grupo minúsculo de personas que no creen en las vacunas. Yo creo que realmente lo hacen por convicción propia, porque tienen un temor puntual al no vacunarse. Eso es un poco lo que yo percibo. Don Danilo. Sí, cuando lo escuchaba hace un momentito referirse a qué cosas han podido incidir en que en Panamá tengamos cifras en términos generales a la baja, está el hecho de que el uso de la mascarilla, además de la vacuna, el uso de la mascarilla y otros hábitos. Por ejemplo, me tocó ver como observador, ¿no? La Universidad Tecnológica tiene una extensión en Tocumen y allí estaba la entrada a la universidad. Bueno, allí en la extensión pusieron para recibir en la recepción, en la entrada de la universidad, un lavamanos con jabón y todo. Nunca había estado, no había el hábito y hoy día tú observas que la gente lo usa. Espontáneamente. Espontáneamente a la entrada. Casi nunca tú ves un lavamanos a la entrada de ningún lugar, ¿no? Al estilo, realmente es un estilo muy antiguo, porque los romanos tenían fuentes públicas para precisamente usarlas. Claro. O sea, eso se fue arrinconando para los lugares no vistos de la sociedad. Pero hay nuevos hábitos. El asunto es, ¿con qué compiten esos nuevos hábitos? ¿Qué hace que los hábitos adquiridos, buenos, que como la pandemia, corran el riesgo de perderse? Eso es lo que quisiera que valorara. Bueno, de hecho, tuvimos una pandemia hace 10 años, que fue la pandemia de la influenza H1N1, y la historia se ha repetido en espiral. O sea, lo que ocurrió hace 10 años ocurrió para esta pandemia. Todo el boom que se generó con el tema de las medidas de bioseguridad, se desabastecieron los supermercados y las farmacias porque se acababa el gel alcoholado y los productos de limpieza.
Y como bien tú has dicho, Danilo, en el transcurso de los 10 años hasta marzo del 2020, esas fueron buenos comportamientos y adecuadas medidas de higiene que se perdieron. A mí me parece que es una combinación de factores, ¿no? Me parece que hace falta más educación, promoción de la salud, un poco realmente que la gente entienda la importancia del autocuidado, particularmente de una medida tan básica como el lavado de manos, por ejemplo, el utilizar el agua y el jabón cuando se puede o cuando se tiene en un momento determinado la disponibilidad del gel alcoholado. A mí me parece que dentro de todo se pierde un poco el ruido mediático, se pierde un poco la oportunidad de hacer promoción de la salud. Me parece que eso es un poco lo que ha ocurrido. A mí me parece tal vez que en el contexto o en este estatus post-pandémico en el que estamos entrando, porque en algún momento determinado, particularmente con la vacunación pediátrica, vamos a pasar del estado pandémico al estado endémico o pospandémico, en donde este va a ser un virus que se va a convertir como el virus respiratorio sincitial, el virus de la influenza, el parainfluenza, que son virus que circulan todos los años. Y tengo la impresión que si va a haber una medida que va a quedar arraigada en nuestro medio, de alguna u otra forma, hacer el uso de la mascarilla. ¿Qué vaticina usted en cuanto al tema de la vacunación a los menores? Tomando como referencia el comportamiento que han tenido los adultos y que en este aspecto sí ha habido mucha propaganda de lo que podría pasarle a nuestros niños. ¿Qué vaticina usted que tiene una relación directa con padres, usted, Sí. ¿qué vaticina que va a pasar? Bueno, mira, la vacunación en los niños es la estocada final a la pandemia. ¿Por qué yo lo defino de esa forma? Es importante vacunar a los niños porque los niños no están exentos de ser hospitalizados o de morir por la COVID. No están exentos de sufrir secuelas por la COVID. Entre un 4 y un 66% de los niños pueden hacer lo que se conoce como el COVID largo. Pueden tener manifestaciones de la COVID hasta por 3 meses después de la infección por la COVID. Son niños que pueden tener complicaciones como neumonías graves o lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID, que puede afectar un niño entre 1.000 a 3.000 infectados. El otro aspecto que es importante para considerar vacunar niños, Hugo, es que se puede asegurar un retorno más seguro a las escuelas. Evitas que el niño se convierta en población susceptible o maquinaria de variantes. Porque cuando tú tienes individuos no vacunados, esos individuos son los que a la larga pueden convertirse en riesgo de generar nuevas variantes. Y lo más importante es la inmunidad colectiva, desde la perspectiva de salud pública, más allá de la salud del niño. Si nosotros consideramos vacunar niños entre los 5 y 11 años, estamos hablando de que vamos a incidir alrededor de entre un 8 y 10% adicional de la población que hemos vacunado. Y en el contexto de la variante Delta, que es una variante más transmisible, con la cepa original nosotros necesitábamos vacunar entre un 75 y un 80% de la población. Con la variante Delta necesitamos vacunar a prácticamente el 90% de la población. Y eso lo logramos vacunando a los niños. Hay datos robustos que demuestran que la vacuna, particularmente la vacuna de Pfizer, que es la que se utiliza aquí en Panamá, tiene un perfil de seguridad aceptable y es una vacuna que ha demostrado, estos resultados salieron publicados esta semana en una revista de alto impacto, que es el New England Journal of Medicine, 91% de eficacia en estos niños entre los 5 y los 11 años. Y los principales eventos adversos que se han descrito fueron básicamente dolor en el sitio de la inyección, edema y algunas manifestaciones como cefalea o fatiga, ¿no? Teniendo esa referencia, ¿qué le diría usted a los padres que pueden tener alguna reserva o algún temor de vacunar a sus hijos para convencerlos de que es la medida correcta? No, es sin duda alguna la medida correcta. Mira, cuando un padre no decide vacunar al niño, esa medida, esa decisión, no está exenta de riesgos. Cuando usted no decide vacunar a un niño,
básicamente usted está escogiendo qué tipo de riesgo quiere exponer ese niño. Cuando usted no lo vacuna, usted podría exponer a ese niño a una hospitalización o inclusive a fallecer por la COVID. Porque nosotros no podemos saber realmente qué niño es al que le va a ir bien o qué niño no le va a ir tan bien. Es cierto que si nosotros comparamos lo que ocurre con los adultos versus lo que ocurre en los niños, hay mucho menos casos, muchas menos hospitalizaciones y muchas menos muertes en los niños que en los adultos, pero eso no elimina el riesgo de que el niño podría desarrollar una hospitalización, una muerte secundaria a la COVID. Don Danilo. Doctor, esta semana Merck, una de las compañías más grandes del mundo en materia de medicamentos, Sí. lanzó un medicamento para enfrentar el COVID. Sí. Y me llamó la atención el anuncio de Merck porque Merck dijo esto: vamos a ofrecérselo por igual a países ricos y países pobres. Sí. Eso sí, tienen que aceptar nuestra política de precio. Pero el punto aquí radica es, este medicamento que sale al mercado, ahora, ¿qué potencialidad de uso tiene en nuestro país? Y Pfizer, que también lanzó también su medicamento similar. Sí, bueno, mira, Danilo, han habido tres etapas de la pandemia, ¿no? La primera etapa, que fue en el 2020, fue el quédate en casa, que era para aplanar la curva. La segunda etapa, el uso de las vacunas, y la tercera etapa es el uso de estos antivirales, el Molnupiravir y el Paxlovid, de la casa Merck y de la casa Pfizer. Ha demostrado, el Molnupiravir ha demostrado una eficacia del 50% contra hospitalizaciones y muertes, y el Paxlovid de Pfizer un 91% contra hospitalizaciones y muertes. Son medicamentos que sin duda alguna van a cambiar el panorama, administrados de forma temprana entre los 3 y 5 días de los síntomas. Y bueno, ya había un planteamiento de la casa Merck un poco para liberar la patente y ofrecer el acceso de este medicamento a al menos 105 países de recursos económicos limitados. Entonces, sin duda alguna, esa estrategia va a ayudar a abaratar el costo. Y se amplía la oferta también de medicamentos o de alternativas para que, por ejemplo, el que le tiene miedo a las aguas se tome su pastilla. Ya hay menos dificultad. Bueno, ese es un excelente comentario. El uso de estos antivirales no reemplaza la vacunación. No. Estos son medicamentos que, administrados de forma temprana, van a evitar que evoluciones a un cuadro grave que obligue a que te hospitalices o fallezcas. Por supuesto, hay estudios que están en curso y que se van a hacer para evaluar qué tan eficaces son administrados profilácticamente. ¿Ves? Por eso hay que hablar de estos temas con los que saben, don Danilo. Pero gracias, son medidas doctor. complementarias. Son Una complementarias. no reemplaza a la otra. Gracias por esa aclaración y gracias por haber estado acá. Don Danilo, gracias también por la compañía, sus análisis e interrogantes. Y a ustedes por haber estado con nosotros el próximo domingo. Primero Dios, juntos otra vez en Eco TV 330, debate abierto. En lo que queda de hoy, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.